La cátedra de San Pedro en Roma. Habiendo triunfado del demonio en el oriente, San Pedro fue a combatirle en Roma con indoblegable energía. Él, que en otro tiempo había temblado ante las palabras de una criada, no temía ahora la fortaleza misma de la idolatría y de la superstición. La capital del imperio y del mundo, el centro de la impiedad, necesitaba el celo del príncipe de los apóstoles. El imperio romano había extendido sus dominios más lejos que cualquiera de las precedentes monarquías, y la influencia de su capital era de máxima importancia para la difusión del Evangelio. Por ello, San Pedro se reservó Roma, para predicar la fe y establecer su sede episcopal. De él han recibido la sucesión todos los obispos de Roma en todas las épocas. Cayo, un sacerdote romano que vivió en el tiempo del Papa Ceferino, afirma expresamente que San Pedro y San Pablo fundaron la Iglesia de Roma. El mismo autor nos dice que los restos de San Pedro descansaban en la colina del Vaticano y los de San Pablo en el camino de Ostia. San Dionisio, obispo de Corinto, en el siglo II, relata igualmente que San Pedro y San Pablo plantaron la fe en Roma y fueron ahí coronados con la palma del martirio. En el mismo siglo, San Ireneo dice que Roma es la más grande y antigua de las iglesias, fundada por los dos gloriosos apóstoles Pedro y Pablo. A pesar de ello, no han faltado quienes dudaran de la historicidad de la presencia de San Pedro en Roma. Se ha arguido que no existe ningún documento contemporáneo que afirme claramente que Pedro residía ahí, que los Hechos de los Apóstoles no dicen ni una palabra sobre ello, que el único dato cierto que tenemos sobre sus últimos años es el de que su primera epístola fue escrita desde Babilonia, que la llamada tradición romana está inextricablemente mezclada con las fabulosas leyendas sobre Simón Mago, que ningún historiador serio puede defender, y que los 25 años de episcopado romano atribuidos a San Pedro con dudosa unanimidad por historiadores tardíos como Eusebio no pueden coordinarse con otros datos de esos mismos historiadores, ni con el silencio completo que guarda San Pablo sobre San Pedro en su epístola a los romanos. Pero los escritores católicos dieron respuesta suficiente a estas dificultades. La fuerza de los argumentos en favor de la estancia y el martirio de San Pedro en Roma proviene no sólo de la ausencia de una tradición opuesta, sino también del hecho de que muchas corrientes de pruebas convergen para demostrarlo. Poseemos las listas oficiales y los documentos de la Iglesia de Roma, que demuestran la existencia de la tradición en épocas posteriores. Y dichos documentos tienen que fundarse, por lo menos en ciertos casos, sobre otros documentos que no han llegado hasta nosotros. La noticia de la traslación de los restos del apóstol a otro sitio en 258, así como las palabras de Cayo, prueban que la tradición estaba bien definida y que nadie la discutía en Roma a principios del siglo III. El hecho de que Cayo discuta con un asiático la prueba de las actas de Pedro y los pasajes de Orígenes, de Clemente de Alejandría y de Tertuliano demuestran que las iglesias de Asia, Alejandría y Cartago aceptaban la tradición romana en la misma época. El pasaje de Ireneo nos informa sobre el estado de dicha tradición a mediados del siglo II, y es de particular importancia como que está escrito por un testigo que había visitado Roma, y cuya lista de obispos romanos hace creer que había tenido acceso a los documentos oficiales y que por otra parte, por medio de San Policarpo, estaba en contacto con quienes habían conocido personalmente a San Juan y sus compañeros. Se hace mención a la estrecha relación que une los nombres de San Pedro y San Pablo en la referencia que hace San Clemente a su martirio, en la carta indudablemente auténtica que escribió a la iglesia de Corinto. Esto lleva al autor a suponer que San Clemente, quien sin duda estaba al tanto de la verdad, identificaba a ambos apóstoles con Roma. También se expone lo siguiente: una tradición aceptada universalmente y por total unanimidad asocia el nombre de San Pedro a la fundación y organización de la Iglesia de Roma,
y habla de su actividad en esa iglesia durante 25 años. Ningún sitio de Egipto, ni de África, ni del Oriente, ni del Occidente disputa a Roma el honor de haber sido la sede de San Pedro. Ninguna otra ciudad pretendió nunca que el apóstol había muerto en ella o que conservaba sus restos. Pero lo más significativo es el consenso de todas las iglesias orientales de lengua no griega. Un examen detenido de los manuscritos armenios y sirios, llevado a cabo durante varios siglos, no ha sido capaz de descubrir a un solo autor que no acepte la tradición romana sobre Pedro. Desde tiempos muy antiguos era costumbre en el occidente celebrar el aniversario de la consagración de los obispos. San Agustín tiene un tratado de Natali Episcopi y se conservan 3 sermones de San León sobre el Natalis Cathedre, es decir, sobre el aniversario de la instalación del obispo. Por consiguiente, es natural que desde épocas muy remotas se haya celebrado la conmemoración de la entronación de San Pedro como obispo de Roma. De hecho, nuestro calendario conmemora en 2 ocasiones desde hace más de 1000 años la función episcopal de San Pedro. La primera conmemoración se refiere expresamente al día en que se sentó por primera vez en la cátedra de Roma, y la otra conmemoración concierne a su ministerio en Antioquía. La conclusión más generalmente aceptada en la actualidad, después de muchas investigaciones y discusiones, es que originalmente solo existía una festividad de la cátedra de San Pedro, que se celebraba el 22 de febrero, y que no tenía ninguna relación con Antioquía, sino simplemente con el principio del episcopado de San Pedro en Roma. Por tanto, lo más lógico es dejar para el 22 de febrero la discusión del complicado problema de la duplicación de la fiesta. Baste con indicar por el momento que, según algunos arqueólogos, la reliquia material conocida como la Cátedra de San Pedro, que se conserva en un relicario de bronce esculpido por Bernini en el altar de la Basílica de San Pedro en Roma, es un elemento importante del desarrollo histórico de las 2 fiestas. Algunos acentúan el hecho de que San Pablo, en la carta a los Romanos 16:5, envía saludos a la iglesia desde la casa de Prisca y Aquila, por lo cual parece haber mención de un sitio de reunión de los cristianos de Roma, y arguyen que una silla tan portátil como lo es la reliquia podía fácilmente ser un trono episcopal improvisado en una casa privada. Por consiguiente, la reliquia puede ser la primera cátedra ocupada por San Pedro en Roma, aunque después de algunos años se haya construido una cátedra fija en el sitio de reunión de los cristianos. En todo caso, es curioso notar que la casa de Prisca y Aquila parece haberse convertido con el tiempo en la actual iglesia de Santa Prisca en el Aventino, y que la fiesta de la dedicación de esa iglesia se celebraba el 22 de febrero. Por otra parte, la conmemoración de Santa Prisca mártir se celebra el 18 de enero. Lo único que sabemos con certeza es que desde fines del siglo VI, época de la compilación del llamado Martyrologium Hieronymianum, el Occidente ha celebrado el 18 de enero la fiesta de la Cátedra de San Pedro en Roma.